Gloria a Dios. Gracias al Señor. Ha sido un día un poquito corrido, pero Dios es bueno, ¿verdad? Con nosotros. Yo estaba, hermano, meditando un ratito nada más hoy en la tarde. Y queremos seguir buscando esas líneas, esas rutas para hallar el poder de Dios en nuestra vida. Acuérdese, hermano, que el nuevo nacimiento comienza con poder. Gracias, hermano. Y hermano, el resultado de ese nuevo nacimiento, que será nacer a la vida eterna, también es con poder. Tanto en el principio como al final tienen que haber dos manifestaciones de poder. Uno nos saca del poder del mundo, o nos debería de sacar del poder del mundo, y el otro nos debe de introducir a la eternidad. Entonces, digo eso, hermano, porque el tema sobre el poder de Dios sigue vigente. Por supuesto, el poder, usted sabe que Dios, el Señor, lo encapsuló, por decirlo de esa manera, en una persona. Y el nombre de la persona es Jesucristo. Fuera de Él, hermano, no hay poder. Habrán otros poderes, pero el poder de Dios, que regenera y que saca al hombre del mundo natural y que lo introduce a la vida espiritual, solamente es el poder de Dios a través de Jesucristo. Por eso no tenemos que perder de vista eso. Acuérdese que me parece que el apóstol Pablo decía que teníamos que ser vivificados por el poder de su espíritu. Él rogaba que ser vivificado con el poder del Espíritu Santo, pero ahí menciona el Espíritu de Cristo. Ahora, todos los que ya tenemos algunos años de incursionar en la vida cristiana y leemos un poquito la Escritura, habremos leído los 3 primeros capítulos del libro de Romanos. Acuérdese, hermano, que en Romanos está exaltada la gracia de Dios. Ahí está un verso mal interpretado por algunos, pero digo esto porque es bien complejo. Cuando dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, también en esos 2 versos usted puede ver cómo Dios puede dejar que el hombre llegue a sobreabundar en una vida pecaminosa, pero no lo abandona, sino que lo va acompañando siempre, si está en su plan, hasta que lo rescata con algo que es más abundante que esa vida. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es que el que no se quiera salvar, no se va a salvar. Como le dijera yo, no va a aprovechar, o es porque no quiso aprovechar la abundante gracia de Dios. Ahora, solo quisiera yo hacerle una introduccioncita para trasladarle este pensamiento y dejarlo a consideración de cada uno de nosotros. Entonces, Romanos, usted mira ahí, hermano, que capítulo 1, del 16 al 17, dicen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, si usted termina de leer ese capítulo, se va a dar cuenta, hermano, que en el verso 28 del mismo capítulo dice, está hablando, hermano, de los hombres que cambiaron la revelación de Dios por lo creado, pues. Cambiaron la gloria del Creador por lo creado, por la creación. Y en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Póngale atención ahí, hermano, a la palabra Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se puede usted imaginar lo que es que Dios no trabaje la mente de una persona? Y también, como vamos a hablar un poquito hoy de cómo el Señor nos va guiando al arrepentimiento, o cómo va a ir el Señor guiando al arrepentimiento al creyente. Entonces, acuérdese que el arrepentimiento es una operación que comienza haciendo un trabajo en la mente de la persona. Ahí dice, mente reprobada, fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese, estando atestados, dice, de toda injusticia. Es que esto es lo que a mí me impresionó. Estando atestados de toda injusticia. Pero será, hermano, que cuando dice ahí, estando atestados de toda injusticia, se refiere solo a la injusticia, a la palabra atestados, saturados. Yo me recuerdo, hermano, que cuando hace muchos años yo fui la última vez que fui al estadio Mateo Flores, jugaba Guatemala, la selección de Guatemala contra Honduras. Pero, hermano, estaba ese estadio atestado. Es decir, estaba lleno. No le cabía ningún alma. Nosotros nos subimos al marcador, aquel que estaba del lado norte, creo que es. Ahí estábamos prendidos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque será que la palabra atestados, como lo dice la Reina Valera, se está refiriendo solo a que estaban atestados de injusticia, o es una palabra que se utiliza como un patrón para decir que no solamente estaban atestados de injusticia, sino también estaban atestados de fornicación. Y que no solamente estaban atestados de fornicación, sino estaban atestados de perversidad. Y que no solo estaban atestados de perversidad, sino estaban atestados de avaricia. Y así sucesivamente, entonces maldad. Y fíjese, entonces ya después no habla solamente de estar atestados, sino reafirma y dice, llenos de envidia. Esa es una palabra, hermano, que es precisamente, usted lo sabe, el antitipo de lo que es la llenura del Espíritu. Es decir, hermano, o está lleno el hombre de una cosa, o está lleno de otra. Y usted mira entonces, hermano, que si nosotros, por eso usted tiene que ponerle mucha atención, digamos, los estados de conducta que los hombres están tomando. Nosotros no somos llamados, hermano, a estar juzgando mal a las personas, porque al final, cuando usted mire, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que lo que quiere es mostrar, fíjese, hasta yo quería llegar a ese verso, pero se lo voy a leer ahorita. Él, frente a todo esto que estamos leyendo, Él quiere mostrar las riquezas de su benignidad. Fíjese, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia y de la longanimidad. Son tres cosas que son, hermano, haga usted de cuenta que es un cordón de tres dobleces.
No es suficiente una cuerda, es necesario 3 cosas para que nuestra alma sea guiada al arrepentimiento. Por eso quería yo leerle esta parte, porque hermanos, que el alma de un hombre se arrepienta verdaderamente provoca fiesta hasta en los cielos. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque imagínense, hermano, que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros las vamos dejando en el camino y nos pasa como cuando no queremos hablar con alguien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Lo ignoramos, hacemos como que no lo vimos. Y hermano, eso es doloroso cuando alguien hace como que no lo vio. El problema es, hermano, que si uno ignora esas cosas, es decir, si uno ignora la operación que el Espíritu Santo de Dios está constantemente o está provocando al creyente o a la iglesia en términos generales, se va a volver terco. La palabra es muy fuerte, pero así dice la Biblia. El corazón no arrepentido, dice, es terco, es necio. Bueno, ¿va usted bien por ahí? Entonces, ya fíjese, dice, cambia: llenos de envidia, llenos de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Y hermano, haga usted de cuenta que se le dio rienda suelta a la bestia. Ahora, dígame, hermano, ¿quién puede sacar a una humanidad, o quién puede sacar a un hombre o a una mujer o a una persona que esté bajo ese poder? Nadie. El único, y esto es necesario enfatizarlo, el único que lo puede sacar a uno es Dios, a través de la manifestación de su poder. Por eso el Señor, hermano, tal vez en estos días ha estado inquietándonos a que revisemos nuestros conceptos acerca de lo que es el poder de Dios. Y que no tiene que ver, hermano, solo con llanto. Porque, hermano, acuérdese usted que a través de la historia de la iglesia han habido distintos movimientos que han tomado nombres específicos. Los bautistas, los metodistas, los testigos de Jehová, tantos nombres, los elinitas, y así sucesivamente, los cantaritos, dijo un hermano. Usted es de los cántaros, dijo. Sí, somos de los que nos rajamos cada rato. Nosotros, hermanos, somos de Cristo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y desearíamos un día ser parte de la novia, esposa del Cordero. Y si usted lee el último versículo del capítulo 1, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, entonces se puede imaginar, hermano, que esa es la condición, y aquí está dibujada la condición del alma humana sin el amor de Cristo. Ahora, esto tengo yo que decirlo.
Si usted ya sigue leyendo en el capítulo 2, el capítulo 2, verso 4, ya está el apóstol Pablo diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, puesto que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso, hermano, mire, esto le va a traer mucha paz a su corazón y le va a traer mucha liberación. No juzguemos a nadie, porque a veces nosotros juzgamos y no estamos tan libres, ¿verdad? Porque decía nuestro hermano pastor hace muchísimos años, o el pastor que nos pastorea a nosotros, o algunos, decía: el que no es gordo es chibolón, decía. Bueno, el otro refrán es: el que no cojea de una, cojea de otra, hermano. Entonces aquí es la gracia de Dios y la misericordia la que nos guarda y nos cubre. Ahora, pero entonces usted dice ahí, mire, ve ahí, hermano, en el 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas que los que hacen tales, que a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú dices escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, ahí está, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, en otras versiones dice por la terquedad, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, está muy duro esto, pero es su palabra, pues. Y entonces, hermano, quiere decir que no olvide usted, para que el alma de un hombre que ha sido sometida, vamos a decir, a todas esas corrientes de pecado. Acuérdese, hermano, que el pecado se cataloga como una mancha, no en el cuerpo, en el alma. Y hermano, si a veces cuesta quitarnos manchas, yo tengo pantalones que se han manchado y nunca se volvieron a limpiar. Ahora se puede imaginar, hermano, lo que es una mancha en el alma. ¿Cómo la limpiamos? Bueno, sí hay solución, gracias a Dios. Solo se puede limpiar con la sangre preciosa del Cordero, sangre incontaminada. Pero que sea el sumo sacerdote el que la aplique. Porque como esa mire, hermano, es una sangre santa. Es Él, es la sangre de Él el que la debe de aplicar. Y eso a veces no se predica, pero a veces nosotros, hermano, queremos echar mano de la sangre de Él. Pero, hermano, si a veces cuando nos piden transfusión de sangre, no queremos darle nuestra sangre a cualquiera. O cuando, hermano, se quiere recibir la sangre de alguien, primero preguntamos si no tuvo anemia. Entonces la sangre es de Él. El que la aplica es Él. ¿Y a quiénes se las aplica? A los que le obedecen. Según Primera de Pedro 1 y 2. Que Dios nos ayude. Entonces usted no viva, hermano, para las personas. Usted viva para el Señor, por su palabra. Y Él se va a encargar de hacer la obra de restauración en nuestra vida. Pero a mí me llamó la atención, hermano, que frente a ese bombardeo que mata a la gente, porque, hermano, no vaya usted a pensar que solo mata un balazo.
mata la perversidad, mata la avaricia, mata la maldad, mata, hermano, la contienda. Destruye la vida y el alma de las personas. De tal forma que el Señor entonces está hablando claramente acá de que el hombre trae una deformación, trae la tendencia a no darle el valor justo a la obra que Cristo hizo. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué es el menosprecio? ¿Cuánto cree usted que valen estos mis lentes de oro rojo? Estos los compré en un de aquellos de a 3x1. Pero habrán cosas que son bien valiosas. Y dice la palabra, hermano, que nosotros hemos sido redimidos no con valores ni de oro ni plata, sino hemos sido redimidos, liberados con precio de sangre preciosa. Entonces, frente a esos poderes, hermano, yo lo que quisiera que usted diera es el carácter de Dios. Dios, hermano, entonces tiene que manifestar su carácter de una manera tan fuerte para que el hombre no se pierda. Pero lo que yo quisiera que usted considerara, y aquí hay líderes de la iglesia, hermano, es que Dios nos está demandando para que nosotros, hermano, no solo hablemos de Él, sino vayamos aprendiendo y vayamos pidiéndole que Él nos vaya forjando nuestro carácter, para que podamos ser vehículos del poder de Dios. Entonces, usted mira que aunque el hombre menosprecia las riquezas, él es benigno. A uno no le importa, hermano, si le dicen, mire, tiene un tumor. El problema es que sea maligno. A uno le pueden decir, usted va con un médico y lo examinan y le dicen, mire, tiene tal de X problema. Pero si le dicen, pero no se preocupe, es benigno, usted sale todavía con esperanza. Pero si le dicen, es maligno. Entonces, el tema es, hermano, que no vayamos a cometer el error de menospreciar las riquezas espirituales. De decir, no, eso del poder, yo me las puedo. No, usted no puede solo. De una vez le digo que usted no puede solo. Y no lo digo yo, San Juan capítulo 15 lo dice. Sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar pegados a la vid. Y tenemos, hermano, que ser constantes y permanentes hasta que la rica savia del olivo o la rica sangre de la vid nos sea trasladada por transfusión espiritual. Es la única forma en que el creyente en estos días puede permanecer en ese sentido. Entonces, no olvide, yo no voy a definir todas las cosas, pero mire, benignidad, paciencia y longanimidad. Esa trilogía, hermano, tipifica el carácter del Espíritu Santo. Pero vea que lo que está diciendo ahí es que esa naturaleza tripartita hace que el hombre, hermano, no sea destruido por sus prácticas pecaminosas, sino el Señor lo va guiando, es paciente, lo va guiando hasta que de repente, hermano, pega un suspiro poderoso y no respira del aire natural, sino respira del aire celestial. Es decir, así como cuando Adán, yo no sé cómo sería al final, hermano, ahí solo dice la Biblia que el Señor agarró un puñito de tierra, formó al hombre y después dice, insufló en su nariz aliento de vida. De lo profundo de su ser, sopló. Y él se dio cuenta que estaba aquí en la tierra.
Ahora, eso también es bonito considerarlo. Pero mire, hermano, yo hablaba con un ministro hace días y el hermano me había invitado a un culto. Me dijo, hermano, un hermano anciano de aquí de la iglesia quiere hacer un culto de acción de gracias. Amén. Yo le dije, bueno, yo voy, pero hermanos, resultaron que se dieron otras cosas y yo ya no fui porque estaba un poco lejitos. Entonces fue otro hermano. Pero cuando ya platiqué con el hermano, me dice que pues el hermano fue bendecido también y fue una cosa preciosa. Pero lo que me llamó la atención y por lo que se lo estoy contando, hermano, es por la palabra acción de gracias. Pero fíjese que yo nunca había oído algo tan bonito. Dice que le dijo, mire hermano, ¿y usted por qué quiere hacer culto de acción de gracias? Le dijo, es que mire hermano, le dijo, yo siendo cristiano he hecho cosas tan terribles que yo soy merecedor de la muerte. Pero Dios ha sido tan bueno conmigo que aún siendo como soy y habiendo hecho cosas que son dignas de muerte, no me ha matado. Entonces le digo, yo estoy agradecido y como no me ha matado, quiero hacer un culto de acción de gracias. Mire, yo nunca había oído eso. Todos hacen cultos de acción de gracias porque cumplió un año el nene. Todos hacen un culto de acción de gracias porque cumplieron 40 años de estarse aguantando en el matrimonio. O culto de acción de gracias porque inauguraron esto, lo otro. Pero ¿quién hace un culto de acción de gracias para decirle, Señor, yo te doy gracias porque aunque soy digno de muerte y he hecho cosas que no te agradan, tú en tu misericordia has tenido paciencia, benignidad, has sido bondadoso? Yo no puedo decir muchas cosas, hermano, que uno ministerialmente va viendo en el camino. Pero mire, en uno de esos buzones que usted mira, no voy a pedirle dinero. Ahí entraba un hermano borrachito que ya se fue con el Señor. Pero ¿sabe qué? Un día que yo fui a platicar con él, me dijo, hermano, él ya está con el Señor, ya está juzgado. Solo le quiero decir esto. Me dijo, mire hermano, yo me pasó esto, por esto y hice esto, pero yo nunca dejé de ir a la iglesia a depositar mi diezmo. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que se compre algo, pero dijo, mire, aún como yo soy, Dios nunca me dejó sin alimento, sin comida. Y siempre vi su mano proveedora y de misericordia. Entonces ahí, hermano, a eso se le receta, a esa acción se le receta con un texto. Aunque nosotros fuéramos injustos, Él siempre permanece fiel. Él siempre permanece fiel. Y es bueno, hermano, que nosotros separemos nuestro carácter para juzgar las cosas y que aprendamos a juzgar, pero con el juicio de Él. Para que verdaderamente, hermano, nuestros hermanos y nosotros mismos seamos liberados del poder de la muerte. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque se puede usted imaginar, hermano, cuando lee el Salmo 42. ¿Ha leído el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y David, hermano, comenzaba a recordar, decía, pero si yo era el que llegaba temprano a la iglesia. Yo era el que encabezaba el pelotón de los danzantes. Yo era el primero que cuando
el director, estoy actualizándolo para los Davides del 2023. Yo era el que cuando decían levante su voz, aleluya, imagínense, y cantaba y adoraba, pero estaba lejos. Su alma estaba doblada, estaba abatida, estaba cerrada. Pero dice, mire, Salmo 42:4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Al hermano, imagínense que a uno lo pongan a dirigir a alguien y en lugar de llevarlos a la casa de Dios los lleva a otro lado. Delicado, ¿va? Síganme los buenos. Y dice, ¿cómo los guiaba a la casa de Dios? Con voz de alegría y acciones de gracias, con la muchedumbre de las fiestas. Ahora yo me estaba preguntando, hermano, ya que venía y estaba preguntando, bueno, ¿realmente la fiesta sería para el pródigo o la fiesta sería para Dios? Porque uno, hermano, es que le hicieron fiesta al pródigo. Sí, pero es que ahí es donde yo me quedé un poco estacionado. Porque, hermano, los sacrificios no eran pagos. Los sacrificios era la apelación a que el hombre comprendiera la misericordia de Dios. Por eso es que lógico, hermano, fíjese, no, ¿qué será más fuerte? ¿Una expresión o una acción? A mí me dijo una persona hace muchos años esta frase: yo no soy tan expresiva, pero demuestro mi amor con hechos. Porque, hermano, ¿de qué le sirve a usted que le digan mi amor, mi tesoro, mi cielo? Pero si toda la vida lo tienen en el suelo. ¿De qué le sirve a uno, hermano, las palabras si no le demuestran las cosas en la realidad? Eso hay mucho ejemplo en la escritura, pero yo nada más le comento esas cosas, hermano, porque entonces, ¿qué relación tiene lo que estamos hablando? Estamos hablando, hermano, del hecho de que, mire, Dios va guiando al creyente. Pero si yo ya me arrepentí, no, usted no ha terminado de arrepentirse, ni yo. Ahí va a ver, cuando ya estemos en nuestros últimos días, ahí va a ver. Cuando ya, hermano, y esto aunque sea doloroso decirlo, si el Señor no viene y nos toca irnos vía tierra, hermano, en nuestros últimos días todavía vamos a estar pensando en cosas de nuestra vida anterior. Si no vamos saldando y liquidando todo lo que tenemos que arreglar. Entonces, por eso el reino de Dios, cuando el Señor comenzó a proclamar el reino de Dios, tuvo que haber venido, hermano, Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento para quitar los derechos a la muerte. ¿Cómo se le quitan los derechos a la muerte, hermano? Mire, los derechos a la muerte se le quitan cuando usted es perdonado de todos sus pecados. Los derechos a la muerte no se le quitan, hermano, solo hablando y que yo vengo y muerte te vas, oh demonio. Los derechos a la muerte se quitan cuando nosotros recibimos el perdón
que solo puede salir de la boca del Dios Todopoderoso. Ese es el fundamento, hermano, de la salvación. Por eso no hay salvación genuina sin arrepentimiento, sin conversión. No hay salvación genuina sin confesión de pecados. El gran conflicto que hay ahora, hermano, en las doctrinas mediáticas o que están muy progres, es que están queriendo, hermano, quitar palabras que son fundamentales en la Biblia. Quítele la palabra pecado a la Biblia y no tenemos el mensaje entero. Entonces, aunque sea doloroso, mire, hermano, predicar sobre la santidad no es cosa fácil, porque el que predica de la santidad debe ser santo. Por eso usted me mira, yo casi no predico de eso. Y el que predica, hermano, sobre el pecado debe también ser irreprensible. No es fácil. Claro, un siervo de Dios me decía, pero tenemos consolación los que predicamos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y Dios en su infinita gracia nos da la oportunidad de hacerlo. Pero yo lo que estoy tratando de dejarle en su corazón, hermano, es que entonces venía Juan el Bautista predicando, proclamando, enseñando, señalando de qué manera el hombre podía entrar por una ruta en donde tuviera espacio para arrepentirse. Ahora, saquemos la conclusión. Sí, hermano, usted ¿cómo evalúa el mundo actual? Usted lo evalúa como un mundo, bueno, mejor vayamos a las escuelas. ¿Usted cómo evalúa la educación actual? ¿Será, hermano, una educación, que le dijera yo, donde todavía, hermano, hay principios morales? ¿Será, hermano, que hay carreras en donde, yo me acuerdo que a mí me dieron todavía en la carrera de magisterio moral y ética? Y sabe, hermano, que ahí fue la primera vez que yo leí Mateo capítulo 7, las bienaventuranzas. Nunca, no se me quedaron. Pero lo que trato de decirles es que siempre estuvo esa palabra como un martillo, mire. No, hermano, ahora las cosas van de mal en peor. Ahora, hermano, el saludar, la educación, la cortesía, que le dijera yo, el respeto a las personas, eso está quedando fuera eso es obsoleto. Eso es motivo, hermano, de mofa, eso es motivo de burla. En las personas que piensan de esa manera, son gentes de otro siglo, son extraterrestres. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, hermano, porque la iglesia, mire, la iglesia debe de conservar algo. La iglesia de Filadelfia, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Estás débil, pero por favor, retén lo que tienes. Hermano, Pablo, cuando está hablando, hermano, a la iglesia de Tesalonicenses, y le está hablando acerca de la venida del Señor y de no ser engañados por el misterio de la iniquidad, del inicuo, dice, por favor, que no los confundan ni por carta ni por espíritu, como que fuera de parte mía. Quiere decir, hermano, que ahora estamos viviendo distintas formas, hermano, de pensamiento, difícil, pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted tiene la Biblia ahí en su mesa con una veladora? ¿La va a sacar solo cuando lo asustan los demonios?
o hermano, lee la palabra, y de alguna manera, hermano, usted dice, pues no la entiendo, pero yo la voy a leer y tal vez un día el Señor me abre el entendimiento. Yo le soy muy honesto, hermano. Yo le decía a mi hijo hace días que estábamos hablando y le decía yo, mira, es que sinceramente, qué sufrimiento debe ser para los jóvenes oír a un Señor. No es fácil, hermano, sentarse a oír una prédica. Se necesita que a uno le hayan operado la cabeza, se necesita que haya hecho Dios algo en el corazón de uno para poder, hermano, soportar la demanda de la palabra. Entonces, que el Señor en su misericordia nos vaya mostrando que a veces Él no nos mata porque nos está guiando, nos está conduciendo hacia un lugar. Eso es lo que a uno le cuesta entender. Por eso, con todo respeto se lo digo, hermano, usted no se puede gloriar de nada. Todo es por su gracia y su misericordia. Todo es por su gracia y su misericordia. Entonces, ahí está claramente definido. Dice, pues, id pues, permítame. Entonces ya viene Juan el Bautista predicando y dice, y el Señor, ya viene en Mateo capítulo 9, 13, dice, id pues, aprended qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermano, en el amor de Dios, que Dios nos vaya cambiando nuestra mente y que nos dé la gracia para interpretar bien las cosas. Nosotros no estamos, hermano, predicando una doctrina en donde se consiente el pecado. No predicamos una doctrina en donde se mete debajo de la alfombra el pecado. Nosotros tratamos de predicar una doctrina que le da guianza, solución a las personas y a nosotros mismos para que seamos liberados de las consecuencias del pecado. Y no predicamos una doctrina de condenación y de acusación, sino predicamos una doctrina de justificación. Es decir, que no están siendo justificados por nadie en particular, sino es Dios el que por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, los cubre y los ve como que no hubieran pecado. Mientras van creciendo y van aceptando la palabra y van desarrollando. Pero eso no quiere decir, hermano, que uno no vea, no mira y no tengamos que trabajar nuestra alma. Tenemos que trabajar nuestra alma, tenemos que exponernos a la palabra, tenemos que buscar, tenemos que negarnos, tenemos que hacer una serie de cosas, pero eso no lo vamos a poder lograr sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Por eso un evangelio, hermano, y esto, mire, yo ya tengo mis 30 y tantos años de pastorear. Y hermano, déjenme decirlo de esta manera. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía haya discusión? ¿Habrá bautismo de Espíritu Santo hoy todavía? No, hermano. Hay bautismo de Espíritu Santo hoy y habrá hasta el último día, hermano, que sea sacado de esta tierra el último de los que tiene que ser salvos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Revisemos si estamos llenos de su presencia. Sigamos buscando cuál es la administración que se nos aproxima, cuál es nuestra necesidad,
Para que, hermano, no estemos, no se vaya a quedar, no vayamos nosotros, hermano, a menospreciar las riquezas de su benignidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí al final del versículo ya no habla de que el Dios de la gloria está contento. Ya al final del versículo ya habla de la ira de Dios. Y acuérdese, hermano, que es lindo que a uno le prediquen un Dios de amor, un Dios que es paciente, clemente. Pero como Él es justo, fíjese que dice, es justo atribular con tribulación a aquellos que os han atribulado. Es decir que, hermano, la gente que atribula a los hijos de Dios, que los fastidia, usted no se preocupe, porque Dios es justo. Mire, hay una gran discusión que si la tribulación, que la gran tribulación, que si tarda 3 años y medio, que si tarda 7 años. Bueno, usted sabe que si se divide en 3 años y medio. El punto es que si hay tribulación, y hay gran tribulación, como parte de la justicia de Dios. Hermano, dígame usted, si uno aprende las cosas solo por las buenas. Mire, cuando todo le va bien a uno, cuando no le hace falta nada, mire, hermano, uno olvídese. Ahí a mí no me se olvida, nunca se me olvida una prédica, hermano, del pastor que decía: no le vaya a pasar a usted la de aquel sastre. Nunca se me olvida. Miren, no tenía nada y solo un pantaloncito le caía para ir pasándola. Entonces él planchaba los pantalones y le decía: Señor, si tú me trajeras, me bendijeras con trabajo, Señor, yo cambiaría. Pero lo que estaba diciendo es que cuando estaba en pobreza decía: Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, Señor, si tú... Pero cuando ya le vinieron las 3 docenas de pantalones, ya no se acordó de decir Señor. Entonces, nosotros, usted tiene que saber, hermano, y eso no es una particularidad de alguien. Todos a nosotros la comodidad a veces nos enferma. Mire, nosotros somos muñequitos de feria. ¡Ay! ¡Ay, gloria a Dios! Cuando nos aprietan, entonces luego doblamos las rodillas. Cuando viene la tribulación, ay, hermano, habrá ayuno. Lo que hay es desayuno. ¿O no? Por eso le digo que Dios nos ayude, que Dios nos abra nuestro entendimiento, que el Dios de la gloria vaya quitándonos capas de incredulidad en nuestra cabeza. Entonces, al decir Juan, o al decir la palabra que estaba predicando sobre el bautismo del arrepentimiento, era para que el hombre, hermano, pudiera tener, fíjese, perdón, el gran regalo del perdón de los pecados, hermano. ¡Ala! ¿Ha oído usted de esos casos en los Estados Unidos donde van a matar gente con inyección letal o no sé cómo los matan ahora? Y, hermano, hasta el último día ellos, algunos han creído que los han matado injustamente. Algunos casos se han visto donde, hermano, los han casi liberado de la silla eléctrica. Entonces yo digo, hermano, nosotros éramos reos de muerte. De veras, nosotros íbamos, mire, al matadero. Pero ¿cómo vamos a dejar de ser agradecidos con el Señor? Si Él atravesó nuestro camino y se interpuso entre el poder de la muerte y nos rescató y nos tomó para Él.
Entonces, hermano, solamente déjeme decirle esto. Es para que uno tenga espacios para el arrepentimiento, para que el hombre pueda recibir el perdón de sus pecados. Porque, hermano, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, la muerte acecha. Pero si hay perdón de pecados, la muerte no tiene de dónde agarrarse. Y acuérdese, hermano, la muerte tiene muchos tentáculos. Y la muerte cobra facturas en distintas etapas de nuestra vida. Por eso, que Dios tenga piedad de nosotros, hermano, para ir caminando y para ir aligerando las cargas y para que, hermano, nos vayamos, pero nos vayamos el día que el Señor dé la orden. Porque si, como se acuerda usted de nuestro hermano Pati, que cuando él lo dice jocosamente, cuando San Pedro dice así, aunque San Juan diga no, hermano, no. Mire, hermano, yo lo que le estoy tratando de decir, hermano, es: tenemos vida eterna en Cristo. Necesitamos ser guiados constantemente al arrepentimiento. También quiere decir que el hombre debe saber cuál es el verdadero significado de lo que está aprendiendo. Porque, hermano, mire, por eso es que yo estaba leyendo el pasaje ahí donde dice, se lo voy a leer a ver si lo tengo por acá. Téngame un poquitito de paciencia. Dice, mire: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermano, quiere decir que no es en sí el sacrificio como tal, porque Israel se quedó haciendo sacrificios y sacrificios, y se puede imaginar, hermano, lo costoso que eran, lo minucioso que era. Si usted compra un libro de alguien que verdaderamente tenga la liturgia del segundo templo, en donde están todos los requisitos de cómo realmente se hacían los sacrificios, mire, le va a aburrir leerlo, mucho menos practicarlo. Era tan minucioso, hermano, todo, que era una cosa tremenda. Pero, hermano, lo que el Señor estaba, como yo lo interpreto, decía: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, yo solo puse acá esto y a ver si le puede a usted ayudar el pensamiento. Para que el hombre, mire, al decir que se está predicando, que el hombre está siendo guiado al arrepentimiento para que el hombre pueda recibir el don del perdón de sus pecados, y también quiere decir que el hombre debe saber cuál es el verdadero significado de lo que está aprendiendo. Ahí no está diciendo que el Señor no quiere el sacrificio. Ahí lo que está diciendo es: más que el sacrificio, lo que yo quiero es que aprendan que yo he sido un Dios misericordioso con ustedes. Y que los sacrificios fueron introducidos. Si usted ya lee toda la historia en Levítico de cómo fueron siendo introducidos los sacrificios, hermano, los sacrificios fueron introducidos para que el hombre no se quedara fuera del tabernáculo. Para que el hombre, hermano, no se quedara fuera de la comunión con el Santísimo. Entonces Dios tuvo que legislar, darle órdenes a Moisés y decirle: mira, en mi pueblo pasa el destructor, las serpientes, todos los quieren matar, pero yo les voy a dar la oportunidad de que entren a ofrecer sacrificio. Pero ellos, hermano, y eso nos pasa a todos, no es solamente el hecho del sacrificio, sino lo que él quería, como yo lo interpreto, hermano, es que comprendieran que él había tenido misericordia de ellos, proveyéndoles una forma de poder acercarse. Hermano,
Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que ya no hacemos ese tipo de sacrificios. Ahora no va usted a traer un su chivito, una su vaca. Ahora Dios le demanda a usted y a mí que tengamos ese carácter. Pero ¿cómo? No que usted diga, es que yo quiero ser misericordia. Por misericordia te voy a prestar. No, por misericordia Dios le da. Por misericordia Dios no nos ha matado. Por misericordia Dios nos da trabajo. Por misericordia Dios nos ha dado un ministerio. Por misericordia Dios nos ha dado vida. Por misericordia nos hace participar de su naturaleza. Hermano, es por su misericordia que Él hace las cosas. Ahora, la parte consecuente es lo que yo voy a hacer, pero porque ya me revelaron que es su misericordia. Nadie, hermano, que no le haya experimentado la misericordia de Dios puede hacer misericordia con otra persona. Por eso el Nuevo Testamento y la vida del Señor, o la vida del Nuevo, la parte de la justificación es: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, para identificarse con ellos, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para convertirse en un sumo sacerdote que pudiera entenderlos. Es necesario que nosotros, hermano, revisemos todo esto. También quiere decir que el hombre debe saber cuál es el verdadero significado de su aprendizaje y lo que demanda al decir misericordia quiero y no sacrificio. Es lo que está diciendo es que el sacrificio es el acto de la demostración más grande de su misericordia. Imagínese, hermano, si Él no hubiera proveído sacrificio para Abraham. Déjeme decirlo, ¿cómo hubiera regresado Abraham? Bueno, él era obediente al punto, hermano, de llevar a su hijo al sacrificio. Pero se puede imaginar cuando él extendió el brazo, hablándolo en su concepción más sencilla, cuando él agarra el cuchillo y va a inmolar a su niño. Y, hermano, de repente mira hacia allá y estaba un corderito. Y le hablan y le dicen: Jehová ha proveído cordero para ti. Baja a tu niño, regrésalo a tu casa, él te ha de heredar. Las promesas que yo te hice se cumplirán en él, porque hay alguien que dio la vida por tu hijo. Trate usted de hacer cosas en donde ya el centro de las cosas no es la provisión que viene de Dios, y ya no estamos haciendo nada en la iglesia. La alabanza proviene de Dios. No es, yo me aprendo 20 coritos. No, usted practica, pero cuando se pone a ministrar, quien provee es Dios. ¿Sabe por qué es bueno pensar de esa manera? Para que no nos convirtamos, hermano, en profesionales de cualquier cosa en la iglesia. Para que caminemos constantemente dependiendo de su misericordia. Yo siempre lo diré, estamos aquí parados por su misericordia. Está usted acá por su misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vaya usted a donde vaya, la misericordia lo seguirá todos los días de su vida. Mire, hermano, ese es uno de los salmos pero más leídos en el mundo. Imagínese, hermano, David, que había experimentado lo que era pasar el valle de la muerte. David, hermano, que se le levantaban enemigos de su propia casa. Su mismo hijo lo quería escabechar.
Pero él decía, pero Señor, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me odian. Tú me unges mi cabeza cuando me tiran esos dardos poderosos de muerte. Tú me unges mi cabeza con aceite. Cuando el diablo viene y me dice que me va a matar, o me va a rodear, o me va a exterminar, o nada me va a salir bien, tú me unges mi cabeza con aceite. Cuando el diablo me quiere quitar la fe y me hace pensar que todo está saliendo mal, tú me unges mi cabeza y me la sacudes. Solo déjeme terminar con esto, hermano. Lo que está diciendo ahí entonces es que hay que valorar el gran sacrificio de misericordia que Dios le proveyó, que Dios le proveyó al hombre. Por eso la salvación no tiene precio, hermano. Es el regalo más grande que Dios nos ha podido regalar. Es decir, que Dios introdujo los sacrificios, ya lo dijimos, para que el hombre no fuera exterminado. Y con eso termino. Y le quedara un espacio, hermano, para inhalar profundamente. ¿Sabe? Cuando usted inhala, por eso yo le dejo a usted este pensamiento. Mire, hermano, nuestras reuniones no son cosas tan comunes. Lo que pasa es que nosotros menospreciamos las bondades del culto. Por eso ese es el gran problema, que nosotros proyectamos, hermano, nuestros rechazos y nuestros menosprecios en el ejercicio ministerial. No, usted es un privilegiado. Entonces, ¿por qué, hermano? Yo esto ya usted lo ha oído mucho y es tan básico, pero dígame, ¿llenó primero el Señor la casa o llenó a los que estaban en la casa? ¿Cuál era el objetivo, hermano, de que se llenara la casa del Espíritu? De Espíritu. ¿Cuál era? Era que los que estaban dentro de la casa pudieran respirar profundamente. Hermano, con todo respeto, aquí hay hermanos profesionales, hay médicos, pero vaya usted con un psicólogo y le va a decir, mire, usted está todo ansioso porque ni respirar puede. Pero no le dicen a uno, hermano, que cuando uno está, ¿cómo es los toros? ¿Cómo hacen cuando están molestos? Bufan, están bufando, están sacando por la nariz, ¿verdad? Yo un día tuve una visión donde vi que un hermano le salía, pero hasta humo por la nariz, hermano. Dije, está seria la cosa. No se asuste. No era de aquí. Pero, hermano amado, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque se puede imaginar lo que es respirar Espíritu Santo. Se puede imaginar, hermano, que usted venga y respire profundamente del aliento que sale de la boca de Dios. Ay, Dios, perdone la expresión, hermano, su vasito se va a henchir, va a decir, ay, voy a reventar. Eso se lo digo con conocimiento y causa. No me estoy vanagloriando de nada. Lo único que le digo es que el Espíritu de Dios lo llene. Hasta que reviente. Porque lo que sucede, hermano, es que cuando el Espíritu penetra en una persona, toca su espíritu. Y si usted define la palabra arrepentimiento, solo déjeme dejarlo y ahí ya nos vamos, hermano. Ahorita nos vamos. Mire, la palabra arrepentimiento viene de una raíz que quiere decir respirar. O respirar fuertemente.
Pero ¿sabe qué viene como consecuencia de eso? Entonces el hombre comienza a lamentarse. Comienza ¿cómo le dijera yo? A activarse su metabolismo de hombre nuevo. Comienza. Ay, me duele el haber ofendido a fulano. Ay, qué dolor siento por haber hecho tal cosa. Me duele en el alma. Va por buen camino. Pero me permite que le diga un chapinismo. Pero si a usted le vale todo. Ya ve cómo dicen los muchachos, a mí me vale. Qué triste. Yo siempre digo eso, así le va a decir el Señor, a mí me vale también, mijito. Pero se puede imaginar, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado. Dios no lo puede despreciar, no se aleja, no dice, este sí cometió errores, sí ha hecho esto, pero está contrito, le duele. Natán, ahí es figura del Espíritu Santo. Haga de cuenta que el Señor le dice, ve a decirle que ya le quitaron el decreto de muerte, ya le quitaron. Ve a decirle que yo le voy a enseñar los senderos de la misericordia. Que Dios en estos días lo haga suspirar a usted de veras. No esté usted suspirando por aquella su novia de hace 400 años, hermano. Ay, si tan solo la vieran. Esos suspiros son delicados. Suspiremos aliento de Dios. Y usted va a comenzar, hermano, a tener claridad de ideas. Usted no va a llorar, perdóneme la expresión, hermano, por teatro. ¿Verdad? No va a sacar usted su pañuelo. Estoy arrepentido. No me estoy burlando, pero hermano, de veras, ¿ha visto usted llorar a gente con dolor? Que tiene dolor. Eso es lo que salva. Mire, cuando eso comience a darse, mire, tómelo usted y analice. Los demonios se comienzan a hacer para atrás. Aquí no nos podemos meter. Porque Dios se sirve de aquellos que tienen arrepentimiento. Que Dios nos visite en estos días, hermano. Amén. Vaya al aposento alto. Vaya a buscar al Señor. Y Él se va a encargar. Como puede proveer de un espíritu de arrepentimiento, puede proveer de un espíritu de sabiduría. Le va a dar salidas para muchas cosas. Que Dios nos ayude. Yo meditaba en esta palabra hoy en la tarde y decía, Señor, es nuestra necesidad. Yo me declaro con esa necesidad. Porque es la única manera, hermano, en la que el creyente verdaderamente puede salvarse. Y no se preocupe usted solo deje que el Espíritu de Dios penetre hasta su espíritu un día de estos. Y mire, hermano, cuando usted se venga a dar cuenta, se va a activar la gran promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le podría hacer una incrustación ahí a esa palabra, hermano. Le decía: arrepiéntase. En el verdadero arrepentimiento de Cristo, y se arrepentirán usted y toda su casa. Cuando la Biblia, hermano, enseña de que el cordero se comía por familias, es claro ahí el mensaje. Era tan fuerte, hermano, que si las familias eran pequeñitas, hasta el vecino recibía bendición. ¿Cómo es posible que yo tenga miedo porque en la vecindad vive un brujo y no me ponga a pensar que dentro de mi casa está el poder del Espíritu Santo, que debe de afectar aún a los que están alrededor de nuestra casa? Yo le dejo a usted ese pensamiento y lo dejo a su consideración. Analice. Necesitamos en estos días, mire, no estemos peleando con la gente, no les estemos diciendo, no les estemos demandando lo que ellos no pueden ver. Es imposible pedirle a una persona que no tiene arrepentimiento fruto. Por eso Juan el Bautista dijo: arrepentíos y convertíos, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, yo lo he dicho y lo creo con todo mi corazón, revierte toda su genética, hermano. Su cuerpo comienza a recobrar nueva vida. Hablando de lo biológico, yo sé que estas palabras son desafiantes, pero su cuerpo podrá resistir ataques fuertes. Que el Señor bendiga su alma y bendiga su corazón. Dígame, hermano, en el Señor, dígame quién lleva una vida tan irreprensible para decir: yo no necesito. Dígame. Acérquese a la luz de Dios. Váyase acercando a la luz de Dios. Vaya caminando hacia la luz de Dios. Y ahí va a ver cómo a medida que usted se vaya acercando a la luz de Dios, las tinieblas van a ir siendo expuestas. ¿Por qué nos asusta que hayan tinieblas todavía en un alma? Si cuando la creación se hizo, dijo el Señor, que se separen las tinieblas de la luz. ¿No dijo el Señor: si la luz que hay en vosotros se parece a las tinieblas, cómo serán las verdaderas tinieblas? Usted y yo necesitamos salud espiritual antes que salud física. Que no lo engañen. Primero necesitamos la salud espiritual. Necesitamos que el odio, que el resentimiento, que la amargura, que el rechazo, que el desánimo, que el desaliento, que la ira, que la contienda, que el miedo, que el temor, que la inseguridad se vaya, o al menos que Dios nos dé un espíritu para poder caminar en medio de eso. Gracias, gracias. Usted no es una mujer insegura. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios.
No es, hermano, parte de la fe, la convicción y la certeza. No está dentro de la estructura de la fe, la convicción y la certeza. Entonces, ¿por qué dudamos de la palabra? ¿Por qué cuestionamos la vida de Dios? Si Él lo único que ha querido es amarnos. Si Él lo único que ha querido es salvar al hombre del poder del pecado. Si Él lo único que ha querido es que el hombre tenga vida y vida en abundancia, que se sienta amado. Necesitamos de esa bendición para nuestra vida. Su familia, sus hijos, su casa. Aunque lo vean raro a las personas, primero no lo van a entender, pero después usted se va a convertir en un maestro para ellos. Después llegarán a su casa. Después llegarán a buscarlo y encontrarán la medicina que Dios ha trabajado y ha procesado en su vida. Gracias, gracias. Usted va a ver cómo la imagen de Jesucristo se va a ir levantando de una manera poderosa en su vida. No se va a avergonzar porque es poder de Dios. Padre, te amamos y te bendecimos por esta noche. Te damos gracias, Señor bendito, por tus hijos. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu paciencia, por tu benignidad. Te damos gracias porque no nos has destruido, no nos has matado, no nos has entregado al error. ¿Qué podemos decirte, Señor precioso? ¿Qué podemos decirte, Señor? Oh. Ahí en su lugarcito, reciba, hermana, si usted vino esta noche, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Que la palabra y las bondades y las riquezas de la palabra que sale de la boca del Señor puedan seguirlo y acompañarlo todos los días de su vida. Agradecemos al Señor. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio
Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver